El amor era la hoja más afilada del imperio. Y la única pregunta que importaba era, ¿quién aprendería a empuñarla primero? Tenía quizás 20 años, posiblemente menos. Capturada durante una incursión tártara de Crimea en su aldea de Rutenia, vendida como esclava, llevada al harén del hombre más poderoso de la tierra, había sobrevivido su primer año mediante astucia y el accidente de la belleza. Tenía un cabello rojo dorado que atrapaba la luz como cobre martillado, y una sonrisa que hacía que el sultán olvidara, por momentos, que gobernaba desde las puertas de Viena hasta las costas de Yemen. Pero las sonrisas se desvanecen. La belleza envejece. Y el harén albergaba a 200 mujeres, todas esperando la atención del mismo hombre, todas sabiendo que el embarazo era poder y que un hijo varón era supervivencia. La chica del caftán dorado había cometido un error, había creído que el afecto del sultán era real. Hurrem no cometería ese error. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la fría oscuridad del harén, donde el olor a agua de rosas no lograba ocultar del todo el aroma del miedo. Sus manos, notó, estaban perfectamente firmes. En algún lugar del palacio, un libro de registros estaba siendo actualizado. Un nombre estaba siendo tachado. La historia estaba siendo escrita por hombres que nunca registrarían lo que sucedía en esas habitaciones. Pero Hurrem estaba a punto de cambiar lo que la historia podía ignorar. El harén de Topkapi fue diseñado para hacer desaparecer mujeres. Construido a través de un laberinto de corredores de mármol y cámaras enrejadas, albergaba a la madre del sultán, sus hermanas, sus hijas, sus concubinas, y el ejército de sirvientes y eunucos que mantenían la elaborada maquinaria de poder que operaba tras sus puertas cerradas. Ningún hombre excepto el sultán y los guardias castrados podía entrar. Ninguna mujer podía salir sin permiso. Las ventanas estaban cubiertas con intrincadas celosías de madera, maravilla, que permitían a las mujeres ver hacia afuera pero impedían que alguien las viera a ellas. La arquitectura misma era una forma de borrado, un sistema construido para asegurar que lo que sucediera adentro nunca pudiera probarse, nunca pudiera ser presenciado, nunca pudiera ser recordado. Hurrem aprendió su geografía como se aprenden las reglas de supervivencia. Las chicas más nuevas dormían en dormitorios, apiñadas sobre cojines bajos, sus días llenos de entrenamiento en música, poesía, bordado y el arte de complacer a un hombre al que podrían conocer una vez o nunca. Las favoritas, aquellas que habían captado la atención del sultán, recibían cámaras privadas, túnicas de seda, sirvientas propias. Pero el favor siempre era temporal. La mujer más peligrosa del harén no era la belleza más reciente, sino la valide sultán, la madre del sultán, Hafsa Sultán, quien controlaba el acceso a su hijo y podía destruir a una concubina con una palabra susurrada en el oído correcto en el momento correcto. En la primavera de 1521, Hurrem no era ni nueva ni verdaderamente poderosa. Había dado a luz a un hijo de Suleimán el otoño anterior. Mehmed, nombrado así por el conquistador, y eso la convertía en Aseki, una concubina de estatus. Pero no era la única madre de los hijos del sultán. Maidebran Sultán, una concubina de origen albanés o circasiano, le había dado a Suleimán su primer hijo, Mustafa, 6 años antes. En la tradición otomana, esto convertía a Maidebran en la presunta madre del futuro sultán, la mujer cuyo estatus se elevaría a medida que su hijo creciera hacia el trono. La tradición decía que un sultán tomaba una mujer por cada hijo, luego seguía adelante. La tradición decía que la línea imperial se mantenía a través de la distancia controlada, dispersando la semilla entre muchos recipientes, asegurando que ninguna mujer pudiera monopolizar el poder monopolizando el cuerpo del sultán. La tradición decía muchas cosas. Pero la tradición, se dio cuenta Hurrem, fue escrita por personas que ya estaban muertas. Comenzó a observar cómo se movía realmente el poder en el palacio. Vio cómo Hafsa Sultán usaba el silencio como un arma, retirando su presencia de ciertas mujeres hasta que se marchitaban por falta de acceso imperial. Vio cómo viajaba la información a través de las redes de sirvientes, las lavanderas, las cocineras,
los eunucos que se movían entre los mundos de hombres y mujeres. Vio cómo el eunuco negro jefe controlaba la agenda del sultán, decidiendo qué concubina sería presentada cada noche, determinando efectivamente qué hijos nacerían y cuándo. Vio cómo los embarazos se anunciaban mediante regalos y ceremonias, pero los abortos espontáneos se manejaban en conferencias susurradas con parteras, los cuerpos de los hijos fallidos dispuestos sin registro. Y vio algo más: Suleiman seguía regresando a ella. No por deber. No según un calendario. Sino porque cuando venía a sus cámaras, ella lo hacía reír. Discutía con él sobre poesía, desafiaba su interpretación de versos, citaba a Rumi y a Hafez en persa y le hacía traducirlos de vuelta al turco, como si no conociera ya cada palabra. Era irreverente en una corte construida sobre la reverencia. Trataba su poder como si no fuera aterrador, y eso, aparentemente, era embriagador para un hombre que podía hacer ejecutar a cualquiera con un gesto. Pero Hurrem sabía que el encanto no era suficiente. Los archivos del palacio, mantenidos por los escribas en las habitaciones de los hombres, registraban nacimientos y muertes, matrimonios y campañas militares. No registraban conversaciones, afectos, o los pequeños cambios en el favor imperial que determinaban si una mujer vivía en Seda o era enviada a morir olvidada en el palacio antiguo. Si Hurrem iba a sobrevivir, necesitaba algo que no pudiera ser borrado por la llegada de una nueva concubina o su propia juventud que se desvanecía. Necesitaba volverse estructuralmente necesaria. Políticamente irreemplazable. No amada, sino necesitada. Eso requería hacer que Suleiman la necesitara de maneras que él aún no comprendía. El punto de inflexión llegó en el invierno de 1523, durante la ceremonia de circuncisión del príncipe Mustafa. La celebración duró 7 días. Toda la ciudad de Estambul participó, procesiones de gremios, acróbatas, distribuciones de oro a los pobres. Mustafa, ahora de 7 años y el príncipe mayor, se sentó junto a su padre en los pabellones con vista al hipódromo, observando elefantes, luchadores y exhibiciones pirotécnicas que volvían el cielo nocturno rojo y dorado. Maidebran, su madre, estaba envuelta en esmeraldas y tela de oro, recibiendo regalos de embajadores extranjeros y visires que comprendían que este niño representaba el futuro del imperio. Hurrem no fue invitada a las ceremonias principales. Estaba presente, como se requería, en la sección segregada de mujeres, pero su hijo Mehmed tenía solo 2 años, muy lejos de este tipo de reconocimiento público. Por todas las apariencias, había sido eclipsada. El informe del embajador veneciano de esa semana, preservado en el Archivio di Stato en Venecia, menciona a Maidebran prominentemente y no menciona a Hurrem en absoluto. En el registro oficial, se había vuelto invisible nuevamente. Pero Hurrem había aprendido que la visibilidad no era lo mismo que el poder. Mientras el imperio celebraba a Mustafa, Hurrem se estaba convirtiendo. La fecha exacta no está registrada, pero las cartas de sus años posteriores sugieren que sucedió durante este periodo, su abrazo del Islam, pública y completamente. Tomó el nombre de Hurrem Sultán oficialmente, abandonando incluso la pretensión de su pasado cristiano. Aprendió a orar 5 veces al día, estudió el Corán con las maestras religiosas del palacio, y comenzó a patrocinar la construcción de una mezquita en su nombre, una fundación caritativa que alimentaría a los pobres y apoyaría a los eruditos. La conversión fue estratégica, sí. Pero también era algo más peligroso, era creativa. Hurrem no solo se estaba adaptando a las reglas, estaba reescribiendo lo que una concubina podía llegar a ser. Porque las concubinas eran propiedad. Eran esclavas, legalmente. Podían ser compradas, vendidas, intercambiadas, liberadas o olvidadas. Pero una mujer musulmana, especialmente una dedicada a obras piadosas, ocupaba una categoría diferente en la ley islámica. Tenía derechos. Tenía un alma que requería ser considerada. Y si esa mujer se convertía en madre de múltiples príncipes,
y si el sultán mostraba todas las señales de querer continuar engendrando hijos específicamente con ella, rompiendo la regla no escrita de un hijo por madre, entonces los marcos tradicionales comenzaban a agrietarse. Suleimán regresaba a sus cámaras con frecuencia creciente. Para 1524, estaba embarazada de nuevo. Luego otra vez. Y otra vez. Le dio a Mirima en 1522, Abdullah en 1523, Selim en 1524, Bayezid en 1525, Ziangir en 1531. 6 hijos. 6 herederos imperiales, 5 de ellos varones. Esto era sin precedentes. Esto violaba la lógica de la reproducción imperial, que dictaba que los sultanes dispersaban su semilla para evitar que cualquier mujer acumulara influencia dinástica. Pero Suleimán seguía eligiéndola. El harén comenzó a reorganizarse alrededor de esta realidad. Otras concubinas todavía eran presentadas al sultán. Hafsa Sultán, su madre, insistía en mantener las apariencias, pero Suleimán no mostraba interés. Algunas mujeres esperaban años por una sola noche. Otras eran enviadas a puestos provinciales o liberadas en matrimonios arreglados, su potencial desperdiciado. La población del harén comenzó a disminuir, no por política formal sino porque el deseo del sultán se había enfocado en una mujer. Los informes venecianos de mediados de la década de 1520, ahora preservados en los archivos diplomáticos, muestran confusión entre los observadores europeos. No podían entender qué estaba sucediendo. La corte otomana siempre había sido predecible en su uso de las mujeres como instrumentos reproductivos y políticos. Pero esto se parecía inquietantemente a la monogamia cristiana, al apego exclusivo, a algo que los embajadores llamaban amor en sus despachos, aunque usaban la palabra con escepticismo, como informando un rumor que no creían del todo. Maidebran, la madre del príncipe Mustafa, permanecía en el palacio, pero su acceso al sultán disminuía año tras año. Las dos mujeres se cruzaban en los corredores del harén. Hurrem ascendiendo, Maidebran congelada en su lugar, y según relatos posteriores registrados por el historiador Mustafa Ali, la tensión entre ellas se volvió física en 1534, cuando Maidebran supuestamente golpeó a Hurrem durante una confrontación, arañando su rostro. Los detalles de la pelea son disputados, preservados solo en chismes cortesanos escritos décadas después. Pero el resultado está documentado. Suleimán estaba furioso. Maidebran fue exiliada de Estambul, enviada a Manisa con su hijo Mustafa, quien había sido nombrado gobernador de la provincia. Nunca regresaría a la capital. La mujer que había sido la presunta madre del futuro sultán fue removida de la arquitectura del poder, y Hurrem permaneció. Pero permanecer no era lo mismo que estar segura. Porque Hurrem entendió, observando a Maidebran desaparecer en el exilio provincial, su nombre borrado de la vida diaria del palacio, que el favor imperial no era un punto final. Era una condición que requería renovación constante, reinvención constante. El amor, si eso era lo que era, no era un refugio. Era un escenario. Y la actuación nunca terminaba. En 1534, 13 años después de haber visto a una concubina en seda dorada desaparecer en la irrelevancia, Hurrem Sultán hizo algo que ninguna concubina esclava en la historia otomana había hecho: se casó con el sultán. El matrimonio está atestiguado en múltiples fuentes, incluyendo el relato contemporáneo del embajador de Venecia, Pietro Bragadin, quien reportó con asombro que Suleimán ha tomado a una mujer esclava como su emperatriz. La boda no fue pública, no ceremonial al estilo de las coronaciones europeas. No hubo catedral, no hubo corona. Pero hubo un nikah, un contrato matrimonial islámico, realizado por el Sheikul Islam, la autoridad religiosa más alta del imperio, presenciado y registrado. Legalmente, esto lo cambió todo. Una concubina era propiedad. Una esposa no podía ser propiedad. Al casarse con Hurrem, Suleimán la había liberado de la esclavitud,
elevándola a un estatus que ninguna concubina de sultán había tenido en generaciones. Ya no era una mujer que pudiera ser apartada, olvidada, borrada. Era Azeki Hürrem Sultán, la esposa legal del sultán, y sus hijos se convirtieron en príncipes legítimos de maneras que importaban para la política dinástica y la ley de sucesión. El matrimonio transformó la estructura del Estado otomano. Pero no sucedió porque Suleimán se despertó una mañana abrumado por la devoción romántica. Sucedió porque Hürrem había pasado 13 años haciéndose indispensable, y el matrimonio fue la formalización legal de una realidad política que había construido cuidadosamente. Se había convertido en la consejera de Suleimán. La evidencia de esto está dispersa en informes diplomáticos, cartas y el registro arquitectónico. Los embajadores europeos comenzaron a reportar en la década de 1530 que para influir en el sultán, uno tenía que influir en Hürrem. El bailo veneciano Bernardo Navajero escribió en 1553 que los genízaros y el pueblo atribuyen a ella y al visir Ibrahim todos los cambios que ocurren en el imperio. Recibía a dignatarios extranjeros en audiencias cuidadosamente organizadas detrás de las celosías del harén. Se correspondía con reinas extranjeras. Tenemos cartas sobrevivientes entre Hürrem y Segismundo II de Polonia, discutiendo asuntos diplomáticos, escritas en elegante persa y turco otomano. Ella construyó el complejo Azeki Sultán en Estambul, encargado en su nombre y diseñado por el gran arquitecto Sinan. Incluía una mezquita, una escuela, un hospital y una cocina pública que alimentaba a cientos de pobres diariamente. El complejo todavía está en pie hoy, sus fuentes de patio fluyendo, sus piedras de inscripción llevando su nombre. Construyó una segunda mezquita en Adrianópolis, otra en Ankara. Estableció una fundación caritativa, un vakf, que proporcionaba ingresos para eruditos y necesitados, asegurando que su nombre fuera invocado en oraciones mucho después de su muerte. Esto no era decoración. Esto era teología convertida en política. La caridad en el Islam es sadaka jariyah, caridad continua, el tipo que acumula mérito espiritual incluso después de la muerte. Al construir instituciones en su nombre, Hürrem no solo estaba estableciendo legitimidad política, estaba asegurando su lugar en el paraíso. Y en una corte donde el poder siempre era temporal y la muerte siempre estaba cerca, la eternidad era la única victoria real. Pero el matrimonio también la hizo vulnerable de nuevas maneras. Porque si ya no era una concubina, ya no estaba protegida por el anonimato del harén. Se convirtió en una figura pública, sujeta al escrutinio público y al odio público. Los genízaros, el cuerpo militar de élite que podía hacer o deshacer sultanes, resentían su influencia. La veían como una esclava extranjera, una cristiana rutena que se había convertido por poder, una mujer que había corrompido el orden natural del gobierno otomano. Circulaban poemas en las calles llamándola bruja, seductora, agente extranjera. Cuando estallaron incendios en Estambul en 1540, destruyendo barrios enteros, circularon rumores de que Hürrem los había organizado para encubrir sus crímenes. Los rumores fueron registrados por el historiador Ibrahim Pesevi, escribiendo a principios de 1600, quien notó que la gente común culpaba de los incendios a las maquinaciones de Hürrem Sultán. No hay evidencia de que ella tuviera algo que ver con los incendios, pero la evidencia no importaba. Lo que importaba era que se había convertido en un símbolo, un punto focal para las ansiedades sobre el cambio, la influencia extranjera y el colapso de la tradición. Y luego estaba Mustafa. El príncipe Mustafa, el hijo de Maidebran, ahora tenía 20 y tantos años, sirviendo como gobernador de Manisa, siendo preparado para el trono. Era popular entre los genízaros, amado en las provincias, ampliamente considerado como el más capaz de los hijos de Suleimán. ¿Y los hijos de Hürrem? Mehmed, Selim, Bayezid, Ziangir, eran más jóvenes, menos probados. Si Suleimán moría, Mustafa casi seguramente se convertiría en sultán. Y cuando lo hiciera, lo primero que haría, por tradición y necesidad política, sería ejecutar a sus medio hermanos para prevenir una guerra civil.
Esta era la ley del fratricidio, formalizada por Mehmed II, se permitía a un nuevo sultán, incluso se le alentaba, matar a sus hermanos para asegurar la estabilidad. Tenía la fuerza de la sanción religiosa, justificada como prevención de fitna, caos y conflicto civil. Lo que significaba que los hijos de Hurrem solo podían sobrevivir si Mustafa moría primero. Aquí es donde el registro histórico se vuelve controvertido, empapado en acusaciones y rumores. Lo que sabemos con certeza es que en la década de 1540, comenzó una campaña de susurros, sugiriendo que Mustafa estaba planeando un golpe, que estaba en comunicación secreta con el Shah de Persia, que representaba una amenaza para el trono de Suleimán. Y Hurrem estaba posicionada, tanto geográfica como políticamente, para ser la fuente de esos susurros. En octubre de 1553, el sultán Suleimán convocó a su hijo Mustafa a su campamento militar cerca de Ereli, en Anatolia. Mustafa fue voluntariamente. A pesar de las advertencias de sus consejeros, a pesar del tenso clima político, creía que su padre lo protegería. Tenía 28 años, un comandante militar probado, amado por las tropas. Cuando llegó a la tienda imperial, los genízaros que servían bajo él se alinearon afuera, una muestra de apoyo y una amenaza sutil: dañen al príncipe, y responderán ante nosotros. Suleimán recibió a su hijo en la cámara interior del pabellón de campaña. Lo que sucedió después está registrado en múltiples fuentes, aunque todas fueron escritas por personas que no estaban presentes y tenían razones políticas para moldear la historia de maneras particulares. El relato más detallado proviene del embajador Ogier Ghiselin de Busbek, representando al Sacro Imperio Romano, quien escribió: tan pronto como entró, los mudos se abalanzaron sobre él e intentaron estrangularlo con una cuerda de arco, según su costumbre. Pero era un hombre de considerable fuerza y se defendió, arrojando a algunos al suelo. El sultán, al escuchar la conmoción, se dice que apartó la cortina y miró fijamente a su hijo, lo que aterrorizó tanto a Mustafa que dejó de resistir, y los mudos entonces lo estrangularon. El detalle sobre la mirada de Suleimán es probablemente un adorno. Busbek no estaba allí, y la historia encaja demasiado perfectamente en las narrativas europeas sobre el despotismo oriental. Pero la ejecución en sí está verificada por registros de la corte otomana. Mustafa fue asesinado por ejecutores mudos, su cuerpo mostrado a los genízaros para prevenir una rebelión, y fue enterrado con honores dignos de un príncipe. Los genízaros se amotinaron de todos modos. Mataron al gran visir Rustem Pasa, el yerno de Hurrem, casado con su hija Mirima, porque lo culpaban de envenenar la mente del sultán contra Mustafa. Los disturbios se extendieron por el campamento militar, amenazando con convertirse en una rebelión total. Suleimán tuvo que restaurar el orden reemplazando a Rustem temporalmente y ejecutando a algunos de los líderes del motín, una operación delicada que casi colapsa en guerra civil. Hurrem estaba a 600 kilómetros de distancia en Estambul cuando sucedió. Pero cada crónica del periodo, cada informe diplomático, cada pieza de chisme cortesano coloca la culpa de la muerte de Mustafa a sus pies. El Bailo veneciano reportó que es bien sabido que esto sucedió por las intrigas de Hurrem y Rustem Pasa. El historiador Mustafa Ali, escribiendo más tarde en el siglo, afirmó directamente que Hurrem Sultán orquestó la caída del príncipe para proteger a sus propios hijos. Incluso el poeta de la corte de Suleimán, Yahya Bey, compuso versos lamentando a Mustafa e insinuando oscuramente la corrupción extranjera. No hay prueba documental de que Hurrem diseñara la ejecución de Mustafa. Ninguna carta, ninguna orden, ninguna confesión. Los archivos guardan silencio sobre su participación directa. Pero ese silencio es su propio tipo de evidencia. Porque Hurrem había pasado 30 años aprendiendo a operar en los vacíos del registro escrito, en los espacios donde el poder de las mujeres funcionaba precisamente porque no podía ser documentado oficialmente. Entendía que las acusaciones susurradas en el oído del sultán no dejaban rastro de papel, que los silencios estratégicos eran más poderosos que los comandos explícitos, que los asesinatos políticos más efectivos eran aquellos que parecían la decisión del propio sultán.
¿Lo orquestó ella? ¿O simplemente creó las condiciones en las que se volvió inevitable? La pregunta no tiene respuesta, y quizás ese siempre fue el punto. Se había convertido en un arma tan perfectamente integrada en la estructura del poder que su agencia y la voluntad del sultán eran indistinguibles. Lo que es cierto es esto: la muerte de Mustafa cambió la sucesión. El hijo mayor de Hurrem, Mehmed, había muerto de viruela en 1543, devastándola. Pero sus hijos restantes, Selim y Bayezid, ahora eran los herederos principales. El camino al trono se había despejado. Hurrem no vivió para ver el resultado. Murió en abril de 1558, posiblemente de una enfermedad que la había debilitado durante meses. Fue enterrada en una tumba adyacente a la mezquita Süleymaniye, la mezquita imperial más grandiosa de Estambul, diseñada por Sinan y encargada por su esposo. Su turbe, su mausoleo, está cubierto de azulejos de İznik, versos del Corán inscritos en oro, y su nombre renderizado en hermosa caligrafía para que todos los visitantes lo vean. Tenía aproximadamente 58 años. Había sobrevivido a la mayoría de sus rivales. Y había transformado, irreversiblemente, lo que una mujer podía hacer en el Imperio Otomano. Pero si esa transformación fue liberación o simplemente una nueva forma de cautiverio permanece como una pregunta abierta. Las crónicas otomanas oficiales apenas la mencionan. El Hunername, el gran libro de habilidades ilustrado encargado para glorificar el reinado de Suleimán, representa sus victorias militares, sus proyectos arquitectónicos, su justicia, su piedad. Hurrem aparece solo de pasada, una figura detrás de celosías, nunca nombrada en los subtítulos. Los informes de los embajadores de Venecia, Francia, el Sacro Imperio Romano, esos son donde ella vive más vívidamente, descrita por extraños que estaban tanto fascinados como horrorizados por su influencia. Pero hay otro archivo, más silencioso y más duradero: los edificios. El complejo Haseki Sultán en Estambul todavía opera. La mezquita celebra oraciones de viernes. El imaret, la cocina pública, ha sido convertido en un centro cultural, pero su función original, alimentar a los pobres en nombre de Hurrem, continuó durante siglos. El hospital atendió a pacientes hasta principios del siglo XX. La escuela enseñó a estudiantes durante 400 años. Estas instituciones estaban legalmente protegidas por el sistema Waqf, la ley de dotación islámica, lo que significaba que una vez establecidas, no podían ser disueltas por sultanes o gobiernos. Existían fuera del favor político, más allá del alcance de las mismas estructuras de poder que Hurrem tuvo que navegar. Se construyó a sí misma en la arquitectura de la ciudad para que incluso si su nombre fuera borrado de las historias, los edificios testificaran. Y lo hacen. Los historiadores modernos que estudian el desarrollo urbano otomano usan las fundaciones de Hurrem como estudios de caso sobre cómo las mujeres ejercían poder a través del mecenazgo. Los historiadores de arquitectura examinan los diseños de Sinan para sus proyectos y encuentran innovaciones en el diseño de instituciones caritativas que influyeron en la construcción de mezquitas en todo el imperio. Los historiadores sociales rastrean el impacto económico de sus dotaciones, que proporcionaron empleo, alimento y educación a miles de personas a través de generaciones. En 2007, durante trabajos de restauración en el complejo Haseki, los trabajadores descubrieron documentos de fundación originales sellados en las paredes, libros de contabilidad detallando las fuentes de ingresos de la dotación, listas de empleados, instrucciones para mantener los edificios a perpetuidad. La firma de Hurrem, estilizada y confiada, aparece en múltiples páginas. Su voz, dando órdenes, asignando recursos, planeando más allá de su muerte. Los documentos ahora están preservados en los archivos otomanos en Estambul, número de catálogo BOA, TS, MAE 759/51, disponibles para investigadores que saben dónde buscar. Si has llegado hasta aquí en la historia de Hurrem Sultán, considera que historias te han contado sobre el poder y que historias han sido deliberadamente olvidadas.
Suscríbete a este canal si quieres más historias sobre las personas borradas del registro oficial, aquellas que sobrevivieron volviéndose irreportables, que dejaron evidencia en piedra cuando el papel les falló. Hürrem Sultán comprendió algo que la mayoría de sus contemporáneos no comprendieron: el amor no era lo opuesto al poder. En la corte otomana, en ese lugar y tiempo específicos, el amor era un arma, una estrategia, una actuación que podía ser refinada y desplegada con precisión. Pero si usar esa arma la hizo libre o simplemente más perfectamente esclavizada al sistema que aprendió a manipular, esa es la pregunta que nunca respondió, y quizás no pudo. Murió rica, influyente, llorada por el sultán que la había amado. Sus hijos lucharon una brutal guerra civil por el trono después de la muerte de Suleimán en 1566, y Selim, el menos capaz, según la mayoría de los relatos, ganó.